Y hace casi 2000 años, en el viernes más importante de la historia, Jesús murió, y su muerte se dio por crucifixión, siendo terriblemente dolorosa y agonizante. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento registran con muchos detalles los eventos relacionados con ese momento. Sin embargo, de manera muy clara, el testimonio bíblico destaca que la muerte de Jesucristo involucró mucho más que solo sufrimientos físicos. La muerte de Jesús probablemente ocurrió después de 3 años desde el inicio de su ministerio público, por lo que Jesús murió alrededor de los 33 años. Pero determinar el año exacto de su muerte no es tarea fácil, ya que se sabe que hay un error de cálculo en el calendario que usamos hoy en día. Este error implica una diferencia de entre 4 y 6 años, lo que significa que Jesús probablemente nació entre los años 6 y 4 a.C. y, por lo tanto, murió entre los años 27 y 29 después de Cristo. Antes de morir en la cruz, Jesús fue sometido a una larga tortura. Primero, fue arrestado el jueves, cuando fue traicionado por uno de sus discípulos mientras oraba en Getsemaní. Luego, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, que era una especie de tribunal supremo judío reunido en Jerusalén. En el Sanedrín, Jesús fue acusado de blasfemia y condenado mediante falso testimonio. Sin embargo, el Sanedrín no tenía la autoridad para condenar a alguien a muerte, solo el gobierno romano de la provincia tenía esa autoridad. Entonces, el Sanedrín formalizó la acusación contra Jesús y lo entregó al gobernador romano de Judea, quien en ese tiempo era Poncio Pilato. Probablemente temiendo un desenlace político indeseado, Pilato mostró cierta resistencia en autorizar la muerte de Jesús. Incluso envió a Jesús ante Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, pero Jesús fue devuelto a Pilato, quien finalmente accedió a la petición de los judíos de imponer la pena capital. Jesús fue cruelmente flagelado. El instrumento utilizado en aquella ocasión era un látigo hecho de madera y cuero, con puntas afiladas de huesos, ganchos y piezas de metal. Las puntas de este tipo de látigo se incrustaban en el cuerpo de la víctima, arrancando pedazos de carne y causando heridas tan profundas que comprometían incluso los órganos internos. Además de la tortura física, Jesús también sufrió tortura psicológica. Fue moralmente humillado de muchas formas. La Biblia dice que los soldados romanos no perdieron la oportunidad de burlarse de Jesús, identificado como el rey de los judíos. Los soldados lo vistieron de manera que simulaba vestiduras reales y le colocaron una corona de espinas en la cabeza, lo que causó un intenso sangrado. Algunos estudiosos creen que el tipo de planta usada para confeccionar la corona tenía espinas tan fuertes y afiladas que podían alcanzar los nervios de la cabeza, causando dolores muy agudos. No satisfechos, los soldados también escupieron a Jesús y lo golpearon en la cabeza con una vara. Después de la sesión de tortura, Jesús fue llevado a su muerte. En ese tiempo, la pena de muerte se aplicaba fuera de los límites de la ciudad. Según los textos bíblicos, Jesús tuvo que cargar su propio instrumento de ejecución. Generalmente, los condenados a muerte por crucifixión solo cargaban la viga horizontal de la cruz, que pesaba alrededor de 20 kilogramos, pero parece que en algunos casos los condenados tenían que arrastrar la cruz completa, que pesaba unos 80 kilogramos. No es posible saber cuál fue el caso de Jesús, pero sabemos que, debido a la flagelación que sufrió, no pudo cargar la cruz por todo el camino, y fue ayudado por Simón de Cirene. Al llegar al lugar de su muerte, Jesús tuvo sus manos y pies clavados en la cruz con clavos de metal de casi 13 centímetros de largo, lo que causaba un sangrado intenso y un dolor muy fuerte. Luego, fue elevado en la cruz, y Pilato ordenó colocar una placa que lo identificaba públicamente como el rey de los judíos. La crucifixión era el método de ejecución más humillante y doloroso de la época. Probablemente, este método surgió entre los persas, pero fue adoptado por los romanos. De hecho, un ciudadano romano jamás podía ser condenado a muerte por crucifixión. Solo los esclavos y los peores criminales eran condenados a la muerte en la cruz. El condenado en la cruz quedaba desnudo y expuesto públicamente, sufriendo calambres muy fuertes, dolores de cabeza intensos y mucha sed mientras perdía sangre a través de las heridas en las manos, los pies y el resto del cuerpo flagelado. Los estudiosos dicen que, dependiendo del lugar de la ejecución, aves rapaces podían empezar a arrancar partes del cuerpo de la víctima aún viva. En cualquier caso, la muerte por crucifixión era lenta y podía tardar horas o incluso días en ocurrir,
generalmente debido a asfixia, hemorragia o ataque cardíaco por la fatiga. En algunos casos, los condenados tenían sus piernas quebradas para acelerar el proceso de muerte. La Biblia dice que el Señor Jesús fue crucificado entre dos criminales. También se dice que le ofrecieron a Jesús una mezcla de vino y mirra, que él rechazó. Ya crucificado, los soldados le ofrecieron vinagre en una esponja. Jesús tardó alrededor de 6 horas en morir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La muerte de Jesús fue presenciada por algunas personas cercanas a él, como su madre y otras mujeres que participaron en su ministerio. Entre los discípulos, parece que el apóstol Juan fue el único presente durante su muerte. Mientras algunas personas sufrían al ver a Jesús morir, otras continuaban insultándolo. Mientras Jesús estaba en la cruz, pronunció al menos 7 frases muy emblemáticas que apuntaban a su plena humanidad, su plena divinidad y al propósito de su obra redentora. Durante la crucifixión, ocurrieron algunos fenómenos extraordinarios, como la densa oscuridad que duró alrededor de 3 horas, un gran terremoto que sacudió Jerusalén y la división del velo del templo de arriba a abajo. Fisiológicamente, no es posible determinar si Jesús murió por asfixia, ataque cardíaco o choque hemorrágico, pero sabemos que esto sucedió justo después de que entregó su espíritu en manos del Padre. Además, algunas personas presentes en la crucifixión comprendieron que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Para verificar su muerte, un soldado clavó una lanza en uno de sus costados, de donde brotó sangre y agua. Como ningún cuerpo debía permanecer en la cruz durante el sábado, el cuerpo de Jesús fue retirado ese mismo viernes para ser sepultado. Los cuerpos de los criminales que morían crucificados a menudo eran arrojados en fosas o dejados en el lugar para ser devorados por animales. Sin embargo, a diferencia de otros condenados, el cuerpo de Jesús fue preservado y sepultado en un sepulcro nuevo, del cual resucitó al tercer día. Ante todo esto, es importante entender correctamente el significado de la muerte de Jesús. Sin duda, la muerte de Jesús fue terrible, eso lo sabemos. Su dolor y agonía son difíciles de imaginar, pero antes y después de él, otras personas también fueron crucificadas. Cuando Jerusalén cayó en manos de los romanos décadas después de la muerte de Jesús, muchos judíos fueron crucificados. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la muerte de Jesús en la cruz y la de otras personas que también fueron crucificadas? La diferencia es que el sufrimiento de Jesús significó mucho más que el simple tormento físico. En su muerte, Jesús soportó algo que ningún hombre jamás podría soportar. La muerte de Jesús reveló la furia de la ira de Dios. El dolor más espantoso que Jesús tuvo que soportar durante su muerte no fue el dolor de los clavos en sus manos y pies, ni el dolor de la corona de espinas en su cabeza, ni siquiera el dolor del látigo en su cuerpo. El dolor más oscuro que Jesús enfrentó fue el dolor de la separación y el abandono. Haciéndose maldito, Jesús cambió un trono de gloria por una cruz de madera. Al recibir sobre sí todo nuestro pecado, allí en la cruz fue abandonado por el Padre. En la cruz, Jesús experimentó el terror del infierno en lugar de la comunión celestial. El peor dolor que alguien puede sufrir es el dolor de ser abandonado por Dios, y sí, en la cruz, Jesús experimentó ese dolor en toda su intensidad. Cuando Jesús, crucificado, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estaba siendo absolutamente sincero. No obstante, al mismo tiempo que la muerte de Jesús reveló la manifestación del juicio de Dios contra el pecado, su muerte también reveló la extraordinaria manifestación de la gracia de Dios y la profundidad del amor divino. Es increíble saber que la muerte de Jesús no ocurrió para que Dios pudiera amarnos. Al contrario, la muerte de Jesús ocurrió porque Dios, por el beneplácito de su voluntad, decidió amarnos antes de que el mundo existiera. Por eso, la muerte de Jesús no fue simplemente un incidente que ocurrió hace casi 2000 años, sino que fue el cumplimiento de un decreto establecido en la eternidad. La muerte de Jesús fue la manifestación en nuestro tiempo del Cordero Inmaculado.